Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Lucero Solórzano, Daniela Salazar y José Antonio Valdés Peña vamos a hablar de la figura materna en el cine mundial. ¿Cuántas películas se han inspirado en la maternidad? Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Mañana sábado es 10 de mayo y celebramos a todas las mamás, a quienes les mandamos desde luego todo nuestro afecto, a las cercanas, pero también a todas las demás mamás que van a estar mañana celebrando su día. Y a partir de eso decidimos hacer un programa sobre la figura materna que siempre ha estado presente en el cine mundial. Hemos visto diferentes fases de la maternidad, como las madres abnegadas, las madres solteras, las mamás adolescentes, las adoptivas, etc. En México, desde luego, podemos recordar películas como Cuando los hijos se van, con doña Sara García, o Corona de lágrimas, con Marga López. Otras cintas muy fuertes que abordan el tema de la madre son Precious, Todo sobre mi madre, Tenemos que hablar de Kevin, entre muchas otras más. Así que con motivo del 10 de mayo, Día de las Madres, decidimos hablar de la figura materna en el cine y para tal efecto saludo a nuestros invitados. Comienzo con Lucero Solórzano, crítica de cine. ¡Ay, ya la extrañábamos a la querida Lucero! Leo, es un gusto, de verdad es un gusto estar aquí y agradezco mucho la invitación. Gracias por venir, Lucero. Gracias. Daniela Salazar, quien es especialista en cine, género y cultura pop. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y con Lucero y José Antonio, que son admiradísimos para mí. Claro, Gracias. Porque también no podía faltar José Antonio Valdés Peña, Hola. Nuestro crítico de cine, nuestro disco Hola, duro. Sí, El Y hard disk. bueno, ya nuestro cloud más bien le vamos a... Está en la nube, En la nube del cine. ¿Cómo estás, José Bien, Antonio? muy buenas noches. Gracias, Leo. Gracias, compañeras. Y desde luego tú, Lucero, que eres mamá, ¿no? mamá y abuela. Uy, bueno, pues Entonces, doble celebración. hombre, muchas gracias. Muchas felicidades para Gracias. mañana. ¿Tú, Daniela, todavía no? Todavía no. ¿Todavía Todavía ¿Tú no. no? No, yo ¿Tú eres no. papá? Tengo varias Bueno, mamás que Exacto. Ahí está celebrando. Saludos a todas ellas. Sí. Vamos a empezar contigo, Lucero. La figura, cuando te dijeron nuestro coordinador de invitados, vamos a hablar de las madres en el cine, ¿en qué pensaste? Bueno, pensé que podríamos empezar con la evolución de la figura de la mujer y de la madre en la vida real. Sí. Porque a fin de cuentas el cine recoge y recrea lo que va sucediendo en la realidad. Sí. Algunas veces son cosas muy, si se quiere, superficiales, pero hay películas muy importantes en la historia del cine acerca de la figura de la madre que incluso quedan como retrato histórico, del registro histórico del camino de la mujer por cambiar su historia, ¿no? Sí. Entonces, si lo ponemos paralelamente al nacimiento del cine, desde este cine mudo, en el que estaba la figurita de una Mary Pickford, que era una campesinita con caireles, o las vamps, estas mujeres con los ojos pintados de oscuro, o sea, vampiras. La vampiresa. Las vampiresas. La vampiresa. O ya evolucionando, que llegamos a la guerra, que cambia radicalmente el papel de la mujer, o en la realidad vuelve otra vez a terminar la guerra, la mujer ya no va a regresar al hogar. Sí. Viene después los 60s, en donde además hay cambios sustanciales a nivel social, no solo en los Estados Unidos, quiero ser muy clara, en todo el mundo. Viene la píldora, viene el llamado amor libre, viene un cambio radical en el manejo de la sexualidad de la mujer, la toma de decisiones, el empezar a decir, a lo mejor no quiero ser madre, a lo mejor quiero ser madre sola, ¿no? Y vienen todos los cambios de todo este feminismo, que no es palabra nueva, es una palabra que existe hace mucho. Y el cine va haciendo un registro puntual muy interesante, que creo que eso es de lo que podríamos partir. ¿Tú en qué pensaste, José Antonio? Yo en qué dijimos, pensé. Vamos a hablar de la mamá en el cine. La pues yo figura pensé materna. como buena Cloud,
disco duro, pensé en montones de personajes que hemos visto a lo largo de largo, ancho, sin importar idioma, religión, sociedad, lo que sea. La figura de la madre es una figura importantísima en el cine. Desde luego va muy ligada pues, a una de las tradiciones literarias que hereda el cine cuando nace, que es el melodrama. Es decir, este cine donde se apuesta por las emociones encima de la razón, y qué más personaje puede estar por encima de la razón que una madre que lo da todo por sus hijos, ¿no? A veces los hijos son malagradecidos, a veces los hijos son buenos hijos, a veces los hijos no sabían que eran los hijos de esa madre, etcétera, etcétera. Entonces, muy de acuerdo con lo que dice... Chachita es tu mamá. Chachita es tu mamá. Sí, claro, claro. Entonces, lo que hablábamos con lo que hablaba ahorita Lucero muy puntualmente, pues es precisamente la representación de la mujer en el cine. Ese es un tema que va inmediatamente junto con el de las madres. Porque, por ejemplo, mencionaba a Mary Pickford, Lucero, hay, por ejemplo, esta imagen que pone David Griffith en Intolerancia, la imagen que une las 4 historias paralelas que van ocurriendo, que es una mujer que está meciendo una cuna. Y tiene esta frase que dice, la mano que mece la cuna es la mano que mece al mundo, la mano que controla al mundo. Y bueno, Griffith va a tener personajes femeninos muy fuertes. También, desde luego, cuando David me avisó, pensé sobre todo en las mamás insumisas, en las mamás que inclusive como mamás suelen ser bastante criticables, pero que el cine también ha abordado y que ha abordado la maternidad ahora, sobre todo en los últimos, vamos a poner el último cuarto de siglo, también de una forma muy abierta, ¿no? Donde los hombres ya no somos parte de una maternidad, o por ejemplo se da una paternidad entre 2 hombres sin una mujer de por medio. O sea, estas nuevas familias y este nuevo melodrama que también estamos abarcando, ¿no? O sea, ahora hay melodramas LGBT y se hacen sin ningún problema. Entonces, bueno, también va muy ligado a lo que dice Lucero. Muy interesante. Tú, Daniela, ¿qué pensaste cuando te dijeron, a ver, vamos a hablar de las mamás en el cine? Justamente pensé en esta figura como de las madres disruptivas y en la transformación que ya mencionaban tanto José Antonio como Lucero, cómo ha sido esta transformación de las madres, que bueno, como lo veíamos en el cine mexicano, ha sido como esta figura de la madre abnegada, un poco también basada o inspirada como en la religión, en este sacrificio, sufrimiento a través del cual se santifica la figura materna, y cómo los cambios sociales, económicos y políticos incluso también han transformado la figura materna en el cine, ¿no? Y han dado lugar a estas nuevas, digamos que figuras de familia, las familias homoparentales, o sea, o las familias de una sola persona, ¿no? Las madres solteras. Incluso también las películas de los años recientes que abordan la imposibilidad de ser madre a través de, pues, por cuestiones naturales o biológicas, y cómo hay una lucha de las mujeres por llegar a la maternidad a través de estos procesos de fertilidad, de fertilización, etcétera. E incluso también las películas nuevas que abordan este cuestionamiento de este mandato como de las mujeres para ser madres, ¿no? Como Huesera, en el caso del cine mexicano, que abordan con géneros, digamos, no tradicionales como el terror, el miedo de las mujeres de convertirse en madres, ¿no? Entonces, es una conversación muy amplia que ha abarcado muchísimos años del cine, entonces es súper interesante. Pues yo sí creo que tenemos, o sea, yo cuando dije vamos a hacer un programa de la mamá en el cine, inevitablemente pensé en los clásicos mexicanos. Yo también. Y en lo que decía Daniela de la mujer abnegada. Yo también. Sí, o sea, Marga López, Sara García, Doña Libertad. Yo cuando mi mamá está en el drama le digo Libertad Lamarque, ya deja, suenas a Libertad Lamarque, ¿no? Es casi todo un género, ¿no? Mira, Lucero, en México. Yo también creo que esa etapa que entró en la época de oro del cine mexicano, hay grandes dramas sobre la maternidad, pero grandes dramas. Y me acuerdo, mencionaron al principio del programa, de cuando los hijos se van. Y además lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? El hijo
tenía que un poco cuadrarse a lo que el papá tenía pensado para su desarrollo. Que los papás también eran y tremendos. el papá era Fernando Soler. Sí, bueno. Ahí no le dices que no. Ahí, sí. No le dices que no. Sí, no, a don Fernando don Soler, Fernando, ¿no? Sí. Y también me mencionaste que también me hace pensar mucho en Corona de Lágrimas, con una Marga López que era extraordinaria para el drama, con 3 hijos que tienen el mismo problema. Recuerdo que creo que es Alberto Vázquez, que quiere ser cantante. Quiere ser cantante. Y Alberto Vázquez lo único que quiere es que lo dejen ser cantante con su cigarrito. Sí. Y se tiene que ir de la casa. Claro. Entonces, creo que esa etapa, La Casa Chica, es una joya, porque la madre, la madre protagonista es la de La Casa Chica, Dolores del Río. Pero fíjate los estereotipos. El papá macho. Sí. Claro. La mamá abnegada. Sí. La segunda casa. ¿No? La segunda casa. Y la de la segunda casa es Miroslava. Y además, el agua que todas, sí. Ella es la mala del cuento. Sí, claro. Miroslava es mala, guapísima, pero es la mala del cuento, pero es la mujer original. Claro. En cambio, Dolores del Río, que es la segunda casa, es un ángel de bondad y de virtud. Y es una mujer extraordinaria, su chonguito aquí muy instalado, no trae nada de maquillaje. Es bueno, saca adelante a su hijo y nunca pide nada. Entonces, creo que esas son películas... ¿Qué? Me van a matar por andar diciendo eso. Pero yo creo que esas son, no sé si estén de acuerdo conmigo, son de las que me voy acordando. Son estas películas que dices, las vuelvo a ver, y con un gusto además, porque sí son muy representativas de una época muy representativa de México. Claro. Hay algo ahí, por ejemplo, que dice Lucero, que son estos arquetipos femeninos. Por ejemplo, ya mencionamos a Marga López, que bueno, Marga siempre va a ser ese sacrificio extremo en la figura materna. Sara García, que bueno, era un contraste muy fuerte con su vida real, donde doña Sara García era rudísima. Y sus personajes de mamá son completamente dulces, abnegados. Aunque quién sabe, ¿no? Porque luego ya cuando agarró el rol de abuelita, que es otro tipo de mamá, pues con el puro, con los... pero fue abuelita desde los 45 años. Y se quitó la dentadura. Se voló los dientes. Se voló los dientes. Pero mira, y en la propia época de oro hay algo muy importante. Quiero contarles 2 cosas que no quiero que se me olviden. Una es precisamente cómo las mujeres mexicanas son vistas por este cine y qué está pasando en el cine en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí tenemos a Sara García, tenemos a doña Liber, tenemos a Marga López. Están haciendo estos papeles de melodrama, pero de pronto miras hacia Estados Unidos y ves de pronto a Joan Crawford en Mildred Pierce, donde te plantean la historia de una mujer que el marido se le va y ¿qué hace la señora? Se vuelve empresaria. Las mujeres empresarias de los 40 en Estados Unidos. Mira, o en el plano en medio de la Segunda Guerra Mundial, el papel que toman las mujeres en la sociedad británica, Mrs. Miniver, Rosa de Abolengo con Greer Garson, que la señora dice, bueno, pues se fue el marido a la guerra, hay que hacer casa, hay que dar educación y hay que aguantar los bombardeos todas las noches. Entonces, mientras en el cine del mundo está pasando eso, nosotros nos estamos preocupando por el papel de las mamás. Ahora, en la época de oro hubo 2 mujeres, 2 mamás muy importantes que mencionar. Por un lado, no tiene nombre en la película, nunca se le menciona nombre, el personaje de Estela Inda en Los Olvidados, que en un momento dado, que además de que muestra continuamente el desprecio hacia su hijo Pedro, Ponchito Mejía, ella interpretada por Estela Inda. Hay un momento de cuando lo lleva al tribunal de menores ya a encerrarlo, donde le dice el que está recibiendo al niño, le dice, bueno, ¿y usted, señora, qué opina? Dice, porque parece que no quiere a su hijo. Y dice ella, ¿y por qué lo voy a querer? Si yo era una chamaca y no pude ni siquiera defenderme. Entonces ya Buñuel te está planteando una personaje de madre que no necesariamente acepta esa maternidad y que incluso... Muy revolucionario, y que incluso se acuesta con uno de los amigos del hijo, que es el Jaibo. El Jaibo, Y por otro lado, el personaje de Víctimas del Pecado que hace Ninón Sevilla, dirigida por el Indio Fernández, donde ella es una rumbera, bailarina de cabaret, una compañera suya que pues es víctima del malvado padrote Rodolfo Acosta, tiene un hijo de él le dice, el chamaco o yo, ella va y lo tira en un bote de basura enfrente del Monumento a la Revolución y esta rumbera Ninón Sevilla rescata al niño, lo hace suyo y finalmente esa maternidad
la va a llevar incluso hasta el penal de Lecumberri, con eso te digo todo. No, Entonces bueno, hubo mamás insumisas en el cine mexicano clásico, pero desde luego pues pesan más todas las figuras que menciona Lucero, ¿no? Tú eres, Daniela, de otra generación. ¿No te tocó, como a nosotros, ver estas películas en el Canal 4, ¿no? Que las pasaban que, por cierto, hoy en día el Canal 4 es esto. Exacto. Vende más oro, ¿no? En esto nos convertimos, pero tú las viste y, siendo la representante de las nuevas generaciones en esta mesa, ¿qué te dice ese papel de la mamá abnegada, en fin, no? Justo, bueno, quería agregar a lo que dijo José Antonio, otra madre del cine clásico que no se ajusta como a estas, digamos, a estos estándares. Columba Domínguez en Los Hermanos del Hierro, que es como casi una mamá villana también, ¿no? O sea, que está buscando a través de sus hijos cobrar venganza porque mataron a su esposo. Entonces, para mí estas películas pues significan mucho porque pues son parte de nuestra cultura, parte de nuestra educación sentimental como mexicanos. Y justamente eso, ¿no? Es el retrato de una sociedad de aquel entonces, cuando en otros lugares del mundo ya estaban ocurriendo otras cosas, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Una tradición y también ver cómo fueron evolucionando, porque recordemos que todos estos personajes pues estaban vistos a través de la mirada masculina, ¿no? Eran directores hombres, la mayoría. No había directoras mujeres. Claro, o sea, casi no, en México, ¿no? Entonces, esto se fue transformando también conforme las mujeres fueron llegando pues a dirigir películas y escribirlas también. Así es. Lucero, vámonos más allá del cine mexicano. Decían acá, es que si entiendo bien, este tema de la maternidad depende mucho del contexto de lo que se está viviendo. Tú lo decías, por supuesto, ¿no? Los 60 pues ya es el reventonazo, es la liberación, el feminismo, en fin, ¿no? ¿Qué nos dirías al respecto? Mira, siento que también el tema de la maternidad la realidad puede ser el alimento para este acercamiento a la figura de la maternidad, y pienso en películas que para mí han sido muy importantes, ¿no? Como Dos mujeres, la película de Vittorio De Sica, en La Chóchara, en la de que es Sofía Loren, que está tratando de salvar a su hija porque están en la Segunda Guerra Mundial, están sufriendo una persecución atroz, están solas, a las dos las violan, pero Sofía Loren es esta mujer, es la magia del... Fíjate, y es el Oscar de Sofía Loren. Es el Oscar de Sofía Loren y premio del Festival de Cannes. Es el primer Oscar que se dio a una película donde se hablaba en lengua no inglesa. Y se lo dieron a Sofía Loren por este personaje. Y han hecho un remake, tengo entendido. Pero es una película que a mí me marcó mucho porque me horrorizaba esta situación. La vi jovencita. Y me horrorizaba este momento de la madre sola con una hija. ¿Qué crees lo peor que crees que le pueden hacer a tu hija? Violarla. Y le sucede durante la historia, ¿no? Y sobre todo el personaje, a Sofía Loren le queda como si Vittorio De Sica, que además era su gran amigo, supo dirigirla y supo sacarle tiene una intensidad y una garra el personaje, y es una madre fuerte. Es una madre muy fuerte. Soltera. Tiene el padre no figura, pero porque además eso también es importante. El hecho de desarrollar historias de figuras de madres, yo siento que se hace importante que no esté presente la figura del hombre. Y hace películas con mucha fuerza porque son estas mujeres como las que comentabas que se tienen que quedar solas a sacar adelante la situación, ¿no? Entonces, ya sea que porque fueron seducidas por un malvado que nunca volvió a verlas, o porque enviudaron, o porque las abandonaron casadas, o porque son la casa chica, pero la figura de su pareja, del padre del niño, está ausente. Y eso le da una gran intensidad a las historias. Entonces, yo veo, por ejemplo, mira, me voy a ir a algo mucho más ligero, pero una película como Forrest Gump, y estoy dando un brinco un poco. Pero la mamá juega un papel la madre es importantísima. Es importantísima porque es una mujer. My mother said. Life is like a box of chocolates, ¿no? Exacto. Pero, y perdón por el brinco violento, pero es que ahí también pensé en que es una madre cuya figura
masculina no está. Y Sí. ella tiene un niño que tiene sus problemas y se propone sacarlo adelante. Y está dispuesta a todo, incluso a hacerle favores al dueño de la escuela. Sí, es un ¿no? gran Es una gran personaje, película sí, y él sí, toda la película tiene Sí, my en su mama, mente a esa figura de la madre. Claro. Es una madre poderosa. Es Sally Fields, que es una actriz Sí, maravillosa. Y siento que de nuevo vuelve a repetirse esta idea, que no es generalizada, desde luego, de que es una mujer con más potencia, o si se quiere con más drama, o si se quiere con abandono, si no está la figura masculina. Claro. Y a ver, el bebé de Rosemary. Bueno, el bebé de Rosemary, ahí, por ejemplo, es aceptar una maternidad monstruosa que implica, obviamente, el inicio del fin del mundo, pero donde la mirada final de Mia Farrow a lo que está adentro, que nosotros nunca veremos, y es completamente asumir esa maternidad que ella tiene dentro y que finalmente una acaba mamá es una abrazando. mamá, aunque Una sea la mamá es mamá una del mamá, diablo. Claro. ¿No? Había O sea, una en sí. Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar. Sí. Hay un comercial que filma Carmen Maura, donde es un comercial de un detergente. Y dice, yo soy la madre del asesino. Es la mamá de un asesino en serie sí, que tiene cierto, que es lavarle la buenísimo. ropa a su hijo porque acaba toda manchada de sangre. sí, Entonces, bueno, cierto, ahí, por sí, ejemplo, buenísimo. con ese chiste que hace Almodóvar tan breve, Sí. pues te habla de lo que es una madre. Por más que la madre sea... Que por mamá cierto, de- Almodóvar, la figura de la mamá sí, en exacto. Almodóvar es Su Su mamá salía en todas las Sí. películas Sí. hasta que murió. La mamá de Exacto. Scorsese también sale en todas sus películas donde puede, ¿no? Catherine es. Scorsese. Sí, la relación de mamás con cineastas es muy padre también. Yo te llevo a Inglaterra. Hay una A ver. película que me parece esencial del tema para todos nuestros amigos Sí. que se llama Secretos y Mentiras de Sí. Mike Leigh. La historia de una joven negra en Inglaterra que sabe que es adoptada, lo supo desde siempre, sus padres han muerto, sus padres adoptivos ya han muerto y de repente dice, ¿y si le rasco a ver si encuentro quién fue mi mamá biológica? Bueno, no les cuento, no quiero hacer de ninguna manera un resumen, pero ella encuentra a su mamá biológica, no solamente la encuentra, resulta que es una mujer cockney con unos problemas terribles en Manchester y que es blanca y que la dio en adopción. Entonces la escena donde las dos se encuentran por primera vez porque se citan por teléfono, llegan a una cafetería, la cafetería está vacía, Mike Leigh hace una toma bastante lejana de ambas y de pronto pues ella le enseña los papeles a esta mujer le dice, no, pero a ver, esto está mal, esto es un error, es que pues mírame a mí, mírate a ti, yo no me acuerdo qué, y entonces se queda pensando la actriz que es Brenda Blethyn, maravillosa, y se acuerda que en algún momento estuvo con alguien negro y en ese momento viene la gran escena de la película donde ella se pone a llorar. La otra chava, pues sí, se da cuenta que es mamá. Se da cuenta que es mamá. Tiene una hija a la que odia, es una hija que es trabajadora de limpia y es un horror como hija con ella. Pero esta chica, pues finalmente encuentra a su madre y ahora viene a construir esa relación. Secretos y mentiras no se la pueden perder. A ver, Qué Daniela. buena, ¿eh? ¿tú? Qué buena. Bueno, no, o sea, yo, por ejemplo, no quería dejar pasar que también por ahí de los años 70 en México también hubo intentos ya con esta nueva conversación como social, del feminismo, las revoluciones. Una película que se llama ¿Por qué nací mujer?, donde hay pues varias historias de varias mujeres y donde justamente Sara García pues deconstruye toda su historia de madre abnegada y termina pues prácticamente que luchando contra el patriarcado en esta película, se divorcia, ya es una mujer mayor y bueno, es una película que fue muy revolucionaria para su época. Digo, igual ahorita ya no tanto, pero sí, ¿no? Y eso justamente, ¿no? Estas películas recientes también nos hablan de mamás que crecieron con traumas derivados de pues su crianza y que ya no se las quieren heredar a sus hijos, como lo vemos, por ejemplo, en... Ay, se me acaba de ir el título de esta película. ¿Cuál? La del niño que ve fantasmas, ¿cómo se llama? ¿Sexto sentido? En Sexto Sentido. La mamá de Sexto Sentido también. Sí. Que ve gente muerta. Exacto, ve gente muerta. Entonces, pues esta mamá tiene esa preocupación, ¿no? Como de no repetir los errores de la crianza que ella tuvo con su hijo y entonces pues tiene como este trabajo de terapéutico y demás, ¿no? Sí. Y en otras películas, como tenemos que hablar de Kevin, etcétera, Uy. vemos
Justamente... Esa vale la pena hacer una parte. Sí. ¿No? Pero a ver... No, nada. Adelante. O sea, simplemente como muy superficialmente tocar este tema de que, bueno, empezó un poco con el bebé de Rosemary, etcétera, de cómo las madres siempre son mamás, ¿no? Incluso aunque sus hijos pues no sean los mejores hijos. Totalmente. Déjenme, hago una breve pausa. Sí. Vamos a seguir hablando de las mamás en el cine mundial. Tenemos, creo que hablar de Kevin. Tenemos que hablar de Kevin. Tenemos que hablar de Kevin. Regresamos en un momento más. Bueno, pues para celebrar a las mamás, a quienes les enviamos un gran abrazo, estamos haciendo un programa de viernes sobre las mamás en el cine, sobre la figura maternal en el cine. También tendremos que hacer uno sobre la paternidad, ¿verdad? Por supuesto, en su momento. En algún momento En su también momento. es tema. Pero vamos a hablar de Kevin. Literal. Yo creo que esa es una película que vale la pena, quizás ahorita en estos días que se celebra a la madre, volver a ver, ¿no? Tenemos que hablar de Kevin, una película de la británica Lynne Ramsay, que es una directora importantísima y que, bueno, precisamente nos plantea ese tema. ¿Qué pasa cuando, o más bien, una persona se vuelve malvada con las circunstancias, el entorno, o una persona nace malvada, tú ya traes el mal dentro? Lo habíamos comentado un poco en el programa que hicimos sobre adolescencia. Claro, recuerda esa película. Recuerda mucho porque decíamos que, bueno, una persona sometida a violencia en su infancia, lo más seguro es que cuando tenga su propia familia no va a recurrir a la violencia para hacerlo. Y una persona que ha sido tratada con bondad, con decencia, que se le han dado todas las oportunidades, puede convertirse en un asesino. Es decir, el entorno y el destino no es como lo marca la tragedia y el melodrama, ¿no? Pero tenemos que hablar de Kevin. Tenemos, por ejemplo, una pareja que de pronto, pues bueno, se embarazan, ella no está muy convencida del asunto, el embarazo continúa, estamos en un ambiente de clase media trabajadora inglesa, de repente nace Kevin. Y pues Kevin con el tiempo va dando señas de que hay algo extraño en él, porque no es un niño normal, no es un niño que conviva, no es un niño feliz, no es un niño que sonría. Y conforme la situación va subiendo de tono, pues bueno, tenemos una tragedia familiar. Entonces, ahí, por ejemplo, qué tanto ella, que el personaje de Tilda Swinton, esa es la parte más importante de la película, ella empieza a cuestionarse qué ha hecho por hacer esto, por crear a esto que se llama Kevin. ¿Es parte de ella? ¿Viene de una herencia de ella o ella lo provocó? Eso es lo que la película nos deja como incógnita, ¿no? Déjame preguntarle a la única mamá de esta mesa, que es Lucero. ¿Sí se hace una mamá ese tipo de cuestionamientos? Yo creo que, bueno, en mi caso particular puedo decir que aprendí sobre la marcha. Cuando me pusieron a mi hija en los brazos, afortunadamente mis 3 hijos fueron hijos muy deseados, que creo que eso es muy importante también. Claro. Y en las películas también es muy importante. No fueron accidentes y entonces sí lo fui aprendiendo sobre la marcha. Aprendí a manejar prioridades, a darme cuenta qué es lo que estaba, porque en esa época trabajaba yo intensamente y me di cuenta de que quería yo disfrutar la maternidad. Y creo que la maternidad es una experiencia enormemente satisfactoria, muy feliz, si tienes ganas de vivirla. Si no, si estás es que no he dormido, es que no, ya, estás amolado. Pero yo sí lo aprendí sobre la marcha. Realidad. Es parte de la realidad, ¿no? O sea, a ver, esta idea de que todo es de color de rosa. Existe. No, o sea, hay un sufrimiento. Claro que sí. Asociado a la maternidad. Y si vives en pareja, para los dos. Cuando hablemos de los padres, eso es para los dos. Pero yo sí siento que es algo que se va aprendiendo, pero también depende mucho de las circunstancias de la llegada de ese hijo. Pero te preguntaste qué hice mal, qué hice bien. A eso iba. Esa es una clásica pregunta de las películas y de la vida real, ¿no? Cuando algo en el hijo no funcionó, pues es que yo le di todo lo que pude, yo renuncié a tal cosa, yo hice tantos sacrificios, ¿no? Como diría Sara García. Y dices, ¿qué hice mal?
Traté de hacer, me recuerdas, no puedo evitarlo, abrí un paréntesis, el final de la serie de adolescentes. Sí. Ay, pero me estoy spoilereando al público. No, ya hicimos un programa qué bueno. Respecto, y ya, el que ya no la vio ahorita cuando este padre abraza al osito y lo arropa y dice, perdóname, lo traté de hacer lo mejor que pude, es que es ese amor que de cualquier manera de repente algo sale mal. Algo no camina. Exacto, ¿no? Sí. Y yo quisiera, si me permites, hablando de Tilda Swinton, hoy hay una película ahorita muy actual que estuvo en el camino al Oscar, que es la de Pedro Almodóvar, que me parece que es el gran maestro de las películas femeninas modernas, o de temática femenina. Y Tilda Swinton y precisamente Julianne Moore son dos mujeres amigas que Tilda Swinton busca a Julianne Moore. Son artistas, ambas tienen un nivel intelectual importante, son independientes, no tienen pareja, etcétera, etcétera. Pero Tilda Swinton está con una enfermedad terminal. No, tampoco voy a dar mucha información, porque es una película muy nueva. Pero su gran carga aquí en los hombros, y si ves que la carga, es que no se siente que haya sido una buena madre. Que fue corresponsal de guerra y siente que a su hija la hizo para acá, que por ayudarla, que por mantenerla, que por la vida, por salir adelante, pero ella fue una madre sola, por X circunstancias, y su gran carga en los hombros y le pesa en medio de su enfermedad terrible, es el sentirse que fue una mala madre. Y creo que eso lo logra muy bien Pedro Almodóvar en sus películas, ¿no? Todo sobre mi madre, ¿no? Y tan así que incluso cuando aparece el personaje de la hija de Tilda Swinton en la habitación de al lado, es Tilda Swinton haciendo el papel de la hija. Otra vez. O sea, tú le pasas todo a tu hijo y tu hijo se vuelve tu repetición. Sí. Es bien interesante. Eso es muy interesante también. Almodóvar. Pero este tema, yo creo, Daniela, además, digamos que no era un tema en la medida en que las mujeres se dedicaban a los hijos. O sea, porque les preguntas, ¿y tú a qué te dedicas? A mis hijos. Sí, claro. ¿no? Sí, a mis hijos. O sea, era una respuesta. A mi hogar o a mis hijos. Hoy en día, pues ya decir eso, primero, yo creo que nadie dice eso, es un anacronismo. No alcanza. Y en segundo, ese tema de qué tanto juega mi maternidad versus mi vida. Sí, claro. Personal. Sí, Daniela, justamente atando la situación de tenemos que hablar de Kevin con la habitación de al lado. También creo que lo que une a estas dos películas y a varias películas que tocan el tema de la maternidad es este juicio social, ¿no? Que todavía pesa sobre las mujeres. ¿Qué tanto es nuestro propio juicio cuestionándonos, ¿he sido una buena madre? O la sociedad diciéndonos, tienes que ser una buena madre, ¿no? Porque incluso también tenemos que hablar de Kevin, pues Tilda Swinton vive sola, aislada, por toda esta situación que sucedió con Kevin, como culpándola de lo que había pasado con él, ¿no? Claro. Es este fue la juicio, mamá. Exactamente. Claro. El juicio social que pesa sobre las mujeres y que nosotras de alguna manera también hemos introyectado, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tanto eres tú misma dándote este discurso de fui buena madre, estoy siendo buena madre, y qué tanto es ese mandato, ¿no? Que viene de la sociedad? Y sí, justamente también hay muchas películas ya más recientes que hablan ya de estas figuras maternas que no solo se dedican al hogar, ¿no? Sino que tienen otras ocupaciones. Se me ocurre, por ejemplo, Erin Brockovich, que es una madre que, bueno, es de la clase trabajadora, de la clase baja, no tuvo acceso a la educación superior, vive en un lugar marginado donde está habiendo problemas ambientales, pero es una mujer fuerte, ¿no? Es una mujer fuerte que trabaja por sus hijos y que digamos que las circunstancias y su propia resiliencia y fortaleza la llevan a ser parte de una investigación muy importante para descubrir quién está contaminando el medio ambiente, el agua en el lugar en donde vive, ¿no? Entonces, Así es. Estas figuras también empiezan a surgir ya como madres trabajadoras que además de dedicarse al cuidado de sus hijos, y tienen que sostenerse, o sea, y tienen que sostener económicamente a su familia, ¿no? Entonces, déjame recurrir al disco duro, porque hemos hablado de una visión muy occidental, me parece, de la maternidad. Sí, claro. No sé qué tanto en Asia o en África haya una visión diferente de la maternidad. Mira, por ejemplo, estaba yo pensando justo en este hemisferio que no hemos tocado. Sí. En México duró 1 año en cartelera en el Cine Teresa, aquí cerquita de nosotros. Sí. Por ahí del año 58, una película india llamada Madre India.
una película que era corona de lágrimas en la India durante los años. La película empieza en el momento de la independencia de la India, toda la formación pues, de este nuevo país y de esta nueva sociedad ya sin los británicos. Es una saga de 3 horas de duración donde una madre soltera que tiene 3 hijos, bueno, soltera porque el marido se ha ido por ahí, la señora saca adelante a sus hijos a través de la costura, de la comida. Entonces, bueno, si tú ves cómo el melodrama al estilo oriental y el mexicano se tocan por todos lados. Por ejemplo, una de las películas clave de Arturo Ripstein que ha tratado el tema de la madre particularmente de forma puntual es Principio y Fin, basada en la novela de Naguib Mahfouz, premio Nobel de Literatura, egipcio, quien a finales de los 40 te plantea una novela en la cual una madre queda viuda, tiene varios hijos y entonces ella tiene que decidir cuál es el hijo que se logra. Y ese hijo va a cargar con todos los sueños que no se hicieron de sus hermanos, con la esperanza de la madre, y lo único que llevas a ese hijo es a la destrucción. Pues y aquí, bueno, ella la interpreta Julieta Gurrola, el hijo que ella quiere lograr es Ernesto Laguardia, y bueno, da pie a una tragedia extraordinaria de Arturo Ripstein. A ver, regresando por allá, hablábamos de Madre India en la India. Hay una película interesantísima de la quinta generación del cine chino en los 90, que se llamaba El Papalote Azul. El Papalote Azul es una obra de un cineasta llamado Tian Xuanzhuang, que nos narra la vida de una madre y de su hijo. Ella ha quedado viuda. La película empieza justo en los años 50. Luego vendrá, ahí se casa con un señor, luego vendrá otro marido y luego vendrá otro marido. Porque a uno lo matan, a otro lo encarcelan y el otro se va. El chiste es que cada uno de los maridos de la mamá Leo y compañeras significa una etapa de China, de la revolución cultural, el maoísmo, la China contemporánea. Entonces, a través de sus maridos, la mamá le brinda al hijo un mosaico social de qué está pasando en China. En Japón, por ejemplo, hay una película extraordinaria que habla de la ausencia de la madre, en este caso que se llama Nadie sabe, de Hirokazu Koreeda, nuestro exitosísimo director aquí en México. Hirokazu Koreeda, que más que nada hace películas sobre papás, no sobre mamás, pero ahí pasa un caso real. Un grupo de hermanitos entre los 10 y los 5 años, que de repente la mamá se fue y los dejó solos. Y entonces los niños tuvieron que organizar su vida como pudieron durante años, ¿no? Entonces obviamente están las mamás de Yasuhiro Ozu, pero, por ejemplo, Japón está muy cargado en los dados hacia la figura del papá, no tanto la mamá. En China sí hay muchas más mamás. Por ejemplo, Zhang Yimou tiene la historia de Qiuyu. O sea, hay varias historias más hacia China que hacia Japón. Y bueno, obviamente hay mamás en el cine vietnamita, filipino, obviamente en el cine ruso tenemos, bueno, ¿qué más podríamos decir de la madre de Máximo Gorki? Bueno, ahí está, ¿no? La madre ¿Se hizo película? Hay película muda del 26, hay una estupenda versión de 4 horas en el 91, pero ahí hablamos de la madre que no solamente cuida al hijo y se ve envuelta en este momento histórico previo a la Revolución de Octubre, sino que es la madre que toma conciencia social, conciencia de lucha, ¿no? Sí. Y bueno, es un tema universal, ¿no? Hay que decirlo, pero con diferentes contextos culturales, ¿no? Yo creo que es lo que hablábamos, ¿no? Según el contexto cultural, según la historia. Claro. No sé si recuerden una película que se llamaba Kramer contra Kramer. ¿Cómo no? Ganó el Oscar. Sí, claro. Pero en esta película es interesante porque ahí sí la figura de la mamá es maltratada. Muy maltratada. Porque pero merecidamente maltratada. No lo sé. A ver, no, yo como mujer, ahí es donde. Porque ella se va, que es ella dice, Meryl. yo ya Streep. hasta aquí llegué, yo ya no puedo. Ya no puedo, ahí te dejo los chavos. Y muchas mujeres podemos llegar a sentir eso. Porque hay un momento que dices, es que ya quiero hablar con un adulto, ¿no? Porque pues, nada más estoy hablando con niños chiquitos. Pero el personaje me encanta. Porque es una mujer que dice, yo ya no puedo y me voy a ir.
Sí. Y entonces ahí el papá emerge maravillosamente, Dustin Hoffman, que no se ocupaba para nada de Luke Changarro. No sabía hacer ni un chocolate. No sabía hacerle el huevo al chavito. Y entonces se hace una gran relación entre el padre y el hijo, mientras ella, que es la villana, está presentada como la villana de la historia. Y eso no me parece muy justo, que digamos, porque tiene derecho. Mira, ese es está en todo su derecho, ¿no? Y ella pelea la custodia o la posibilidad, porque además en una ocasión el niño lo sorprende a él con una dama saliendo de su cuarto, porque obviamente él quiere tener una novia, ¿no? Sí, claro. Y ella, por otro lado, muy bien elegidos los dos actores con su cara virginal de Meryl Streep, ¿no? Sí. Y dices, ¿cómo es posible que esta mujer malvada se vaya de su casa? Es que tiene derecho a esa sensación de fractura personal. Pero qué interesante que sí es cierto que se pone en papel de villana. Es la villana. Al conteo final, estamos muy contentos y vamos al parque juntos los tres, pero en el conteo final, el que queda en la gloria es el personaje del papá, ¿no? Claro, y ahí es donde creo que empieza también, en su momento, porque es una película del 79, empieza lo que comentabas, ¿no? Este momento en que las mamás empiezan a querer asumir que puedo desarrollar algo para mí, que puedo ser una mujer con un éxito profesional y personal, y también tener un hogar, y también tener una familia, sin que aparezca la preciosa palabra acuñada en letras de oro, culpa. Sí, ¿no? Claro. Claro. Que puedo ser... estás tocando el tema. Sí. Entonces creo que esa película, por eso me lo recordó, por el comentario de Daniela, que dices, es que empieza a haber ahí espérenme tantito, también nosotras tenemos derecho, ¿no? Claro. Y brevemente les digo, bueno, después de esta película viene una como Mr. Mom, que aquí en México se llamó Qué buena madre es mi padre, donde Michael Keaton asume el papel de un señor que no se queda sin chamba, es un matrimonio, tienen hijos, se queda sin chamba, ella de repente recibe un ascenso y le dice, ¿cómo ves si yo me voy a trabajar y tú te quedas con los chavos? Sí. Y entonces Michael Keaton, jovencito ahí en final, mediados de los 80, la película se llama Mr. Mom por eso, porque él empieza a llevarlos al Base, a hacerles de comer, a cambiar pañales y todo. Obviamente los amigos machines le dicen, mandilón, no sé qué. Pero él asume su papel de madre, mientras la esposa se vuelve la super ejecutiva CEO que mantiene el hogar. Estoy tratando de pensar, Daniela, y ayúdenme, en esta nueva realidad, por ejemplo, donde las parejas lesbianas se pueden casar, tener hijos a través de fertilización, en fin, y donde hay dos mamás. No sé si se ha tratado este tema. Sí, claro. A ver, claro, se ha tratado. Ay, sí, me acaba de ir el nombre. Donde sale Mark Ruffalo y... Es los chicos están bien. Están bien. Los chicos están bien. También con Julianne Moore. Con Julianne Moore y Annette Bening. Sí, es excelente en esa película. Sí, son dos mamás, digamos. Son dos mamás. Son dos mamás y justamente tratan este tema, ¿no? Como de las madres ejerciendo su maternidad, pero sin que haya un drama sobre eso, ¿sabes? O sea, es la naturalización de una familia llevada por dos madres, ¿no? Porque creo que en algunas historias LGBTI que se han llevado en el cine, creo que como que el foco está puesto siempre en el sufrimiento de la comunidad LGBT sobre salir del closet, sobre el problema, o sea, ese sufrimiento, ¿no? Entonces, lo que me gusta, por ejemplo, de esta película es que es una familia muy normal, o sea, es la naturalización de decir, hay familias diversas y las familias diversas también pueden ser felices, también pueden tener una vida normal y un desarrollo como el de cualquier otra familia. A ver, digo, obviamente yo estoy a favor del matrimonio gay, etcétera. Sí. Pero sí ha de ser difícil tener dos mamás. Perdón que dice Woody Allen que o dos papás, dice ¿no? Woody Allen que uno a duras penas sobrevive a una. Por cierto, tenemos que hablar de historias de Nueva York donde la mamá desaparece. Y aparece. Esa es una maravilla de película. No, porque un mago le desaparece a la mamá, a Woody Allen, pero aparece en el cielo, entonces siempre lo está viendo. Contando sus intimidades. Alvin, creo que se llama Alvin el personaje, ¿no? Pero es que sí, dos mamás o dos papás, o sea,
sí está cañón, Sí, ¿no? está O sea, difícil. sí ha de ser diferente. Sí, recuerdo Por más que sea. una escena de Malcolm donde justamente están tratando este tema de que hay una familia que tiene 2 papás y el hijo le dice, ay, qué padre familia, o sea, yo quiero tener 2 papás, ¿no? Y Lois se queda como de, o sea, como que, sí. Exacto, pero sí, exacto, claro que sí exacto, debe ser difícil. Sí, Bueno, uno habla de Las Locas, ¿no? La versión de los 70, la francesa. La francesa, buenísima. Ahí hay un momento dado en que se tiene que recurrir a la figura materna porque el hijo va a tener un enlace con alguien de la ultraderecha francesa. Y bueno, pues van a ver a la mamá y la mamá les dice, no, pero es que tú me encantabas por lo que eras y todo, pero yo sé que tú tienes a tu galán y a tu pareja, Pero claro, estamos hablando de la Francia de los 70. Aquí en México, a ver, hay una mamá que fue una gran película. Y además me encanta que dice que fue papá porque una mujer abusó de él. No, tenemos que hablar de otra mujer extraordinaria, doña Erlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo. A ver, déjame, hago una pausa y regresamos con eso. Es que regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla muy a gusto sobre la figura maternal en el cine, en plan celebratorio a las mamás. Sí, claro, ¿no? claro. Así es. Y tú empezabas a decir de una figura materna, hombre. porque esa es otra, las mamás de homosexuales. Ahí ¿no? está. Creo que hay todo un género, digamos, no sé si género o subgénero, pero hay muchas películas al respecto, ¿no? De madres, ¿no? De la figura maternal en el tema de la homosexualidad de los hijos. Sí, ¿no? por ejemplo, hacia ahí vas, ¿no? ahí iba yo precisamente por la línea que llevábamos, doña Erlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo, filmada en Guadalajara, donde, por cierto, la señora Guadalupe del Toro, que hace el papel de la protagonista, es mamá de Guillermo del Toro. Ah, mira, es importante. Fíjate. Pues es la historia de una mujer de una muy buena familia de Guadalajara, ya saben cómo son, ¿no? Con sus rituales, lo que tiene que ser, lo que no tiene que ser, pero su hijo es gay y tiene su pareja gay. Entonces, ¿cómo se va a resolver el momento en el que esto se salga de control? Doña Erlinda hará todo lo posible por conseguirle una novia con la cual casarlo, pero para que todo sea una apariencia mientras la vida real siga por detrás, ¿no? Entonces, cuando planteó eso Jaime Humberto Hermosillo en los 80, la película fue un escándalo mayúsculo, porque ¿cómo es posible? No, claro que es posible. Una madre hace todo lo posible porque su hijo sea feliz. Es que ese es el Aunque otro la apariencia se tenga el que tema mantener. es el sacrificio de la madre, ¿no? Sí. Así es. Entonces, bueno, doña Erlinda y su hijo abrió luego un camino enorme de muchísimas películas donde generalmente vemos siempre un personaje homosexual, puede ser hombre o mujer, pero en el que el personaje de la madre pesa mucho, ¿no? Y bueno, también mamás que se enamoran de sus hijos. Pero hablando de sacrificios, tenemos que mencionar la decisión de Sophie. Sophie's Choice. Sophie's Choice. Que es una novela, en realidad. Es una novela. Que lo llevaron. Es Meryl Streep. Bueno, es Meryl Streep y tiene que enfrentar la decisión. Yo creo que lo peor que le pueden pedir a una madre. Lo peor. Hablando de maternidad. Y además, en el contexto del campo de concentración, el tren a punto de arrancar, ella con los 2 niños, uno de los dos. Se salva uno de los dos. Decide cuál. Y le destroza el resto de su vida. No, totalmente. Le destroza. Totalmente. Lo peor que le pueden pedir a una madre, yo creo que es eso. Yo me acuerdo cuando salió, cómo se debatía este tema de si decide, no decide, en fin. Me hiciste también, pensamos en lo mismo. También aquella película con Cameron Díaz donde son 2 hermanitas y una hermanita si va a servir de refacción para cuando la otra hermana se enferme porque tiene una enfermedad y le van a tomar órganos para la otra hermana y de repente la otra dice, es que yo no quiero. Porque eso implica morirme, ¿no? La decisión más difícil se llamaba la película. Y es una mamá que ha tenido 2 hijas, pero para salvar a una en algún momento, ¿no? ¿Tú te hiciste alguna vez esa de Sophie's Choice como mamá? Yo la vi antes de ser mamá y la vi después de ser mamá y dije... Chispas, qué problema, ¿no? Porque realmente... ¿Es opción que se lleven a los dos? No voy a decidir que se mueran los dos. Podría ser una... Yo creo que yo ahí casi que hago un de Tin Marín, ¿o qué dices, no? Pero es mejor que se salve uno. Ella decide
Según la novela, ella decide porque siente que es uno de sus hijos tiene un futuro por cómo es. Según la novela, un futuro de más posibilidades de salir adelante de este infierno, ¿no? Sí. Pero no quiero ni pensarlo, es imposible. Es que exacto, nadie quiere pensarlo, pero todo el mundo lo piensa. Es imposible. Sí. No, está cañón. Es imposible. Es horrible. Necesitas estar enfrente de un tren de nazis con un espantoso soldado enfrente. Por eso es la novela y luego que hicieron película, que es muy buena película. Muy buena. Alan Pakula. Y Alan Pakula con Kevin Kline, que sale maravilloso, pero maravilloso. Voy a llegar a preguntarle a mi mamá, así de, si tuvieras que elegir alguno de nosotros tres, ¿a quién? No, mijita, no me pongas. Yo no escogería ninguno. Bueno, espera que pase el 10 de mayo. Todas las películas donde son hermanas y dicen, a mí mi mamá decía que yo era la favorita. Pues a mí también, y a mí también. Exacto, así es. Sí. Daniela. Bueno, también me gustaría tocar el tema pues de como que las cineastas millennials que ya empezaron como también a hacer su propio cine y abordar la relación madre-hija, ¿no? Por ejemplo, Greta Gerwig con Lady Bird. Ahí está. Buenísima. Sí, buenísima. O Domi Chino, que también en el cine de animación también se ha tocado el tema de la maternidad, en Turning Red, donde hay esta especie de rivalidad entre las madres, entre las hijas adolescentes y sus mamás, ¿no? Y cómo, pues digamos que se destapa un trauma generacional, ¿no? Como de nosotros, los millennials, luchando como con nuestras madres, pero cómo al final terminas aceptando o comprendiendo a la figura materna, ¿no? A través de un camino. Este género es más o menos nuevo. Hay películas animadas que lo abordan, como Red, como Valiente también, que es de Pixar, que abordan mucho esta rivalidad entre madre e hija y que termina por ser esta mirada femenina que también ofrece una especie de comprensión hacia la maternidad, ¿no? Que aunque tú no la estás ejerciendo, o sea, pues todos tenemos mamá, ¿no? Todos tuvimos problemas con nuestra mamá, pero de alguna manera tú como hija te empiezas a dar cuenta que todas esas cosas que hizo tu mamá por ti fueron por tu bien. O sea, tal vez se equivocó, tal vez no se equivocó, pero todo lo que hizo pues fue para construirte como persona, ¿no? Entonces, este cine, como el de Greta Gerwig o estas dos películas animadas que menciono, abordan mucho este tema, ¿no? Que también es un poco muy moderno, ¿no? Como la rivalidad madres, adolescentes, hijas adolescentes y madres, ¿no? Oye, y ahora que se dice que los millennials y las siguientes generaciones no quieren tener hijos como antes, es renunciar a la maternidad, ¿no? Sí, y ha habido también muchas películas que se cuestionan eso, ¿no? O sea, también en el cine mexicano, cómo las nuevas generaciones están abordando la maternidad, ¿no? Sí. Yo creo que sí hay partes de una generación, de la generación Z, de los millennials, que quieren convertirse en madres y hay otras que no quieren. Exacto. Y bueno, por ejemplo, mencionaba hace rato el ejemplo de Huesera, de Michelle Cervera Garza, que aborda el tema de la maternidad a través del género del terror, donde, bueno, hay una figura monstruosa, ¿no? También haciendo sombra durante su embarazo, y es este cuestionamiento, ¿no? Que se hace, o sea, que es una persona que siempre ha querido ser mamá, que cree que siempre ha querido ser mamá, pero al final hay ese cuestionamiento. ¿Realmente soy yo quien quiere ser mamá o es la sociedad que quiere que yo sea madre, ¿no? Claro. Y también el miedo a convertirte en madre. ¿Qué voy a hacer yo? O sea, las nuevas generaciones como que somos más conscientes de lo que implica criar un nuevo ser humano, ¿no? O sea, no es solamente como llevarlo a la escuela, es criar un ser humano que va a aportar algo al mundo. Y criar a un ser humano en un mundo donde, por ejemplo, tienes el tema del cambio climático. Yo he conocido amigas mías que han decidido no tener hijos porque eso es lo responsable con el planeta. Sí, por el cambio climático, sí, porque sienten que porque van a traer nuevas vidas al planeta. Ya no cabemos, ya lo responsable es... No, es interesante. Sí, entonces las nuevas generaciones como que son más conscientes de esto y hay un miedo a maternar en un entorno y en un mundo como este, ¿no? Así es. Bueno, pues nos queda un par de minutos para concluir. 30 segundos, que ahora sí que lo que manden y gusten. Yo nada más recordar a mamás también diferentes, las mamás que se acaban fusionando con sus hijos,
Norman Bates en Psicosis. Muy bien. Y la mamá que se acuesta y se enamora con su hijo, como en La Luna de Bernardo Bertolucci. Sí. También el tema del incesto es fuerte. Es fuerte, y pues que se quede de tarea toda esta filmografía para nuestros amigos. Así es, muy fuerte esa, ¿eh? Sí. Uy. Yo en el cine de terror menciono de nuevo Psicosis, la mamá de Norman Bates, que la sorpresa es que está sentada en una silla toda la película, y la mamá de Carrie. ¿Qué me dicen de la mamá de Carrie? Era mi peor pesadilla, la mamá de Carrie, ¿no? Sí, y pues en efecto todo lo que hemos mencionado yo creo que vale mucho la pena. Ojalá hayan tomado apuntes. Sí, claro. ¿No? Y creo que queda para el gusto del público. Así Perfecto. es. Daniela, ¿cómo terminamos? Pues justamente, ¿no? Con una gran variedad temática de madres en el cine. O sea, como este es un espectro tan grande el de la maternidad que se puede abordar desde cualquier género. También no olvidar el género documental cuando aborda también la maternidad. En el caso del cine mexicano con Tempestad, Tatiana Hueso. Claro. Muy bueno. Entonces, eso, ¿no? Que hay un espectro muy grande y que no hay solamente un arquetipo o un estereotipo de maternidad en el cine y eso lo vuelve muy, muy rico. Sí, bueno, ha cambiado, eso es lo interesante de todo eso, ¿no? Así es. Pero bueno, qué interesante estuvo y desde luego, pues, saludar, abrazar a todas las madres que nos están viendo, pues, espero que les haya gustado. A mí me gustó, me encantó el programa. Lo disfruté mucho también. Ya en junio haremos el del padre, Sí, ¿no? claro. Porque a propósito del Día del Padre, la paternidad en el cine, y vaya que hay de qué hablar. Hay de qué hablar. ¿No? Pero por lo pronto despedir a nuestros invitados, como siempre, un gustazo. Un gusto, Leo. Muchas gracias. Lucero Solórzano. Muchas gracias. Daniela Salazar, Muchas gracias gracias por por la venir. invitación. Y nuestro disco Maestro, duro, el muchas señor gracias. José Antonio Valdés Peña. Gracias. Y gracias a usted por habernos sintonizado. Feliz Día de las Madres.